Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a hablar del monacato y alto medieval en la península ibérica. Básicamente vamos a hablar del monacato, de los monasterios alto medievales. Hay diferencias, muchas diferencias entre los diferentes monasterios que hay en la península ibérica y lo que podemos llamar la Alta Edad Media. Tenemos desde los grandes monasterios como el de San Millán de la Cogolla en La Rioja, a pequeños monasterios conformados por distintas familias en su origen. Cuando nosotros hablamos de monasterio, mayormente nos vienen a la cabeza esos monasterios aristócratas, monasterios grandes, con cientos de personas, siervos más bien, trabajando para ellos. Y esos existen, y es una realidad. San Millán de la Cogolla es uno de esos ejemplos. Tenemos ese caso en el que dentro de ese monasterio hay subordinados a él otros monasterios, otras villas y numerosas tierras. Esos son un tipo de monasterios, pero los tenemos los pequeños monasterios. Pequeños monasterios fundados por una familia y sus miembros, como puede ser alguno de la zona de Galicia, o también por comunidades unidas por algún tipo de parentesco o del mismo origen, digamos, local, ¿no? Son pequeños monasterios en los que cada uno aporta lo que puede al monasterio y así se crea el monasterio entre una comunidad, digamos, ¿no? Siempre suele sobresalir algún personaje que es el que va a ejercer posteriormente de abad. El abad, como ya sabéis, es el líder, administrativo, espiritual de los monasterios, y ese será el individuo que mayor dinero, mayores recursos, mayores propiedades, más que dinero, pues meta, digamos, en el monasterio, en una empresa, ¿no? Estos pequeños monasterios, ¿no? Diferencias entre los monasterios grandes, los monasterios pequeños, como, pueden ser, por ejemplo, el monasterio de Mezonzo, sería uno de esos ejemplos de monasterio pequeño. Tenemos que en los monasterios pequeños normalmente el título de cargo, más bien de abad, solía pasar de generación en generación y lo solían ostentar los mismos familiares. Entre la comunidad, digamos, del monasterio, en estos monasterios pequeños, el orden social se mantenía bastante. Digamos que la progresión social era bastante limitada y debido a los recursos que habías puesto en ese monasterio, pues ibas a tener un cargo más alto o más bajo en esa comunidad, ¿no? Tenemos que la gente que ingresaba en esas comunidades, digamos que venía con todo su patrimonio, con sus propiedades, y se las daba al monasterio, que pasaban a ser parte del monasterio. Y por lo tanto, esas gentes se integraban en la comunidad, y todo lo de la comunidad pues era también parte de ellos. Hay casos en los que estas gentes nuevas que vienen a esos monasterios pequeños, en el caso de los grandes es un poco diferente, en el caso de los pequeños entraban aparte de esas comunidades, y luego había casos en los que había gente que se quería ir de esa comunidad. Pues había bastantes litigios, bastantes problemas, porque normalmente el monasterio no estaba obligado a devolverle al que se quería ir del monasterio todas sus propiedades, y hay litigios en los que se les da una parte a aquellas gentes que se van, y hay numerosos problemas en el siglo X y en el siglo IX también, ¿no? Luego en los monasterios grandes eso ya es bastante diferente. Tenemos numerosas donaciones de señores, de la parte de la aristocracia, que quiere entrar a ser parte de esa red clientelar, de esa red de poder, de esa red de monasterios, y pues hace ese tipo de donaciones también para, la función de los monasterios
ya sea de los pequeños o de los grandes, es mantener la memoria de las personas, es decir, la memoria de las personas que han fallecido. En estos monasterios se rezaba por ellos, dependiendo de las donaciones, de la influencia que podías tener, pero bueno, si se rezaba por ellos y se recordaban a esas personas fallecidas y digamos que cumplían esa función espiritual para las que, bueno, pagaban hacían esas donaciones esos aristócratas, ¿no? En esos aristócratas, pues se celebraba por esos familias de la aristocracia, sus familias que habían muerto, se celebraban misas en honor cada año y eso se daba todos los días y por eso, pues estas dos razones que he dicho, entrar parte de esa red de poder, esos monasterios, y también para esa función espiritual, pues hacían esas donaciones a esos aristócratas. Luego hay casos en los que, bueno, hay monasterios con muchísimo poder. Otra vez, el de San Millán de la Cogolla es un ejemplo bastante claro. Y dentro de él, pues bueno, vamos a tener, por ejemplo, agricultores libres que van a dar todas sus propiedades al monasterio y mayoritariamente solía pasar que el monasterio le devolvía esas propiedades, siendo ya propiedad del monasterio, le daba su uso, digamos, y disfrute, digamos, de las tierras que se dice más o menos hoy en día y podía labrarlas a cambio de, bueno, pagar unos impuestos al monasterio, pero a cambio el monasterio también, bueno, cumplía esa función espiritual, pero sobre todo les daba, digamos, un halo protector, protegía, digamos, sus tierras de que no viniese un aristócrata y de extorsión se le quitase las tierras o en caso de guerra, pues de también perder sus tierras por no poder defenderlas y en este caso, pues bueno, se ponía a disposición de un gran monasterio que tenía bastante poder y que era intocable, digamos, prácticamente por la aristocracia. Sabemos que, bueno, la diferencia entre iglesia y monasterio, que es bastante importante, sabemos que las iglesias eran bastante dependientes de los obispos, de las diócesis, es decir, tenían que pagar un tercio de lo que allí, digamos, se producía en las tierras de esa iglesia o el dinero de los propios feligreses, del diezmo, eso lo tenían que pagar al obispado, por lo tanto eran dependientes de esas redes eclesiásticas y de ese obispado y esa diócesis a la que estarían sujetos. En cambio, los monasterios suelen ser comunidades autónomas o independientes que están alejadas de esta injerencia de estos obispados y estas diócesis, digamos que no tenían que pagar impuestos o, bueno, no tenían que pagar parte de su producción al obispado y por eso tenían bastante autonomía. Y también, pues bueno, al reducir esa injerencia de esos obispos, pues tenemos que el abad del monasterio era la máxima autoridad en ellos y muchos de esos monasterios, sobre todo los grandes, se van a autoabastecer y bueno, van a formar comunidades no aisladas porque están totalmente inmiscuidas en esas redes de poder, precisamente las grandes, las pequeñas no, obviamente, pero bueno, las vamos a tener ahí con bastante importancia. Muestra de esta autonomía que tenían estos monasterios, sobre todo las grandes propiedades, digamos los grandes monasterios, tenemos el ejemplo, pues que ya hemos hablado de San Millán de la Cogolla. En el caso de San Millán de la Cogolla, como estos monasterios van a buscar autoabastecerse, tenemos que, por ejemplo, tenemos varios documentos que explican la adquisición de San Millán, y sus intenciones de adquirir sal y, por lo tanto, digamos, la adquisición de derechos sobre las salinas de Añana en el territorio alavés. Y por lo tanto, pues ahí tenemos esa voluntad de autoabastecerse y y esas características tan propias de esos monasterios, de esos grandes monasterios. Y bueno, esto ha sido todo. Hemos hablado un poco de los monasterios, un poco repasando de un modo general las características de estos monasterios altomedievales, diferenciando dos grandes categorías, los grandes monasterios y los pequeños monasterios que tenían diferencias entre ambos
y que, nos deja una visión mucho más amplia de lo que era el monasterio y el monacato de aquel entonces. Hasta otro vídeo.